Muchas gracias. Voy a ver si se inicia. Muy bien. ¿Se ve bien? Vale, pues cuando el equipo de Prevent for Work, especialmente a Víctor, gracias a Víctor, me invitó a venir a jugar a su casa del árbol, me alegré mucho porque este me parece uno de los proyectos más ilusionantes dentro del campo de la prevención. Y me dieron libertad para que escogiese de qué hablar. Me dijeron que hablase de historia, de la postura, que hablase de historia, de cosas que me gustaran. Y como una de las cosas que me gustan son los dinosaurios, en realidad el título es engañoso porque hoy hemos venido a hablar de dinosaurios. Todos tenemos esta imagen en mente cuando vamos a un museo, cuando vamos vemos estas reconstrucciones de los brontosaurios, por ejemplo, con este cuello en forma de cisne, que se parecería al cuello de una jirafa. Y tenemos todos en mente esa idea. Es como se representa en los libros, en los tratados, en el cine, en las expresiones artísticas, pero últimos estudios de las últimas décadas nos han mostrado que quizá este cuello a 45 grados no se corresponde a la realidad, sino que poseían un cuello y una cola que descendía horizontalmente respecto al eje de la espalda, porque eran herbívoros y comían hierba desde el suelo, sí, algo más parecido así. Pero seguimos teniendo la visión que la historia nos ha mostrado porque en el pasado lo decidieron así. Entonces seguimos teniendo esa visión del brontosaurio, incluso algunos pues tenemos visiones un poquito más diferentes. Ya respecto a la postura humana, pues solo podemos hacer suposiciones de los inicios, de representaciones fundamentalmente artísticas, como estas que vemos en Egipto, en las que sí que había ya distinciones entre la postura, pero no eran distinciones respecto a tipos de trabajo, ni había un estándar biomecánicamente hablando, sino que estas distinciones se realizaban según el estatus social. Solo las clases nobles, solo el faraón podía sentarse en una silla, se representaba sentado en una silla, y las clases más bajas estaban de pie o sentadas en el suelo. Aparte tenían connotaciones religiosas de esa proximidad a la deidad, los dioses también se podían representar sentados. Y como vemos aquí, en otras representaciones de esta distinción, vemos a la izquierda, vemos esos clases nobles y una representación a la derecha de las clases trabajadoras. Y llama la atención poderosamente porque el concepto que tenemos actualmente de buena postura, entre comillas, encajaría mucho más. Pues dejo que seáis vosotros quienes juzguéis qué postura se parece mucho más al estándar de buena postura que conocemos actualmente. También en Grecia ya comenzaron a realizarse las primeras adaptaciones ergonómicas, como asientos buscando el confort, adaptaciones así, incluso Platón en su Genofonte y hace una distinción, pero de las posturas del trabajo, pero referente a las nobles y las innobles, también con un estatus y una distinción social que las separaba. En Roma también, a diferencia de las clases bajas y los niños, usaban el sella, el taburete. Los altos cargos usaban una silla plegable llamada curul como señal de distinción. La cátedra, un asiento algo más cómodo, prácticamente era usado solo por mujeres, por considerarse demasiado cómodo y demasiado confortable. Entonces aquí vemos también esa distinción que se realizaba incluso en los diferentes sexos. También en la Alta Edad Media
interpretaciones de los evangelios, como la realizada por San Beda, que era el venerable, daban a la postura en el trabajo una distinción más religiosa y con una carga espiritual que prácticamente se mantuvo hasta durante toda la Edad Media. Para rezar, por ejemplo, había que rezar de pie. Los que hayáis ido a ritos católicos, por ejemplo, vemos esa distinción que ocurre, y el trabajo sentado era propio de trabajadores e incluso de reo esperando su ajusticiamiento. Y todo esto se prolongará prácticamente hasta la llegada de la Ilustración. Aquí tenemos el libro de Bernardo Ramazzini, que se considera uno de el primer tratado que habla de enfermedades laborales y de patología en el ámbito laboral. Es el auténtico precursor de la medicina del trabajo y hace muchas referencias a la postura, pero no del modo que queremos, no hace ninguna recomendación de por sí, sino en más de 6 ocasiones remarca que es esa postura fija la que está provocando esos problemas que pueden tener los trabajadores, y recomienda siempre un cambio postural durante muchos pasajes, incluso cosas que podrían parecernos tan revolucionarias como hacer ejercicio, periodos de descanso. Más adelante, Tissot, un médico conocido por su obsesión por la masturbación en los niños como fuente de todo tipo de dolencias, adopta las corrientes culturales de esa Ilustración en las que se premiaba la rectitud en la postura como señal de distinción social. Empezaba a aparecer ese pensamiento, esa distinción social, moral, que daba la postura. Así que la era del ponte recto había llegado. Así como también llegó uno de los cambios más drásticos a finales del 19 con la revolución industrial y el modo de trabajar cambió. El Fordismo, el Taylorismo cambió radicalmente todo lo que es la forma de trabajo, también haciendo que la eficacia se premiase sobre cualquier otro factor. Entonces se comenzó a realizar adaptaciones posturales, adaptaciones en el manejo de cargas, adaptaciones en la manualidad, pero enfocadas desde el punto de vista de la ingeniería y de la eficacia. Obviamente, por supuesto, no se tenían en cuenta factores humanos como necesidad de estímulo, necesidad de movimiento, con lo que seguramente, aparecieron muchos problemas derivados de este considerar al ser humano como una pieza más en ese entramado industrial. También eclosiona ese paso de trabajos mucho más manuales, mucho más artesanales, mucho más físicos, a un trabajo más sedentario, en posiciones sentadas, un trabajo más, un trabajo de oficina que conoceríamos ahora, ese trabajo en la sedestación que conocemos hasta ahora, más demandas visuales y menos manipulativas y menor de producción de fuerza. Y aparece pues, el trabajo sentado, aunque cuando pensamos en el trabajo sentado siempre pensamos en el estándar occidental que tenemos en el trabajo sentado. Pero si nos ponemos a ver los estudios antropológicos, aquí tenemos el estudio clásico de Hewitt, se dedicó a ver por todo el mundo, en todas las diferentes culturas, etnias, incluso algunas ya extintas, la manera que tenían de sentarse, por ejemplo. Y fue capaz de catalogar casi 480 variaciones en la sedestación de esos grupos posturales. Así que esa idea que tenemos nosotros de la sedestación no es que sea algo que llevemos implícito, genético, el ser humano, sino que es propio de nuestra cultura
y lo hemos ido adaptando. Y una de esas primeras, ya uno de esos primeros registros que hay de buscar un asiento específico para la postura del trabajo, sobre todo el trabajo de oficina, lo realizó Staffel, que pensó que buscó cuál era el asiento mejor para adaptar, para que los trabajadores que trabajaban sentados no tuvieran problemas musculoesqueléticos. Y su primera propuesta fue que los asientos que más se acercaban, parafraseándole, a la posición natural son las sillas de montar. Entonces, este asiento que actualmente vemos algunas variantes, fue su primera propuesta, pero la rechazó simplemente porque no lo consideraba pudoroso el hecho de que alguien estuviese todo el día sentado en una silla de montar en una posición que estaba, para la redundancia, a caballo entre la posición de sedestación y la posición de bipedestación. Y optó por este escritorio, que ya nos suena mucho más, porque es a partir del cual se ha ido desarrollando todo durante el siglo XX la manera que se tiene de trabajar. Y es el padre, entre comillas, de la postura correcta de 90-90-90, la posición de caderas, rodillas, de tobillos, para adoptar la sedestación. Otro gran impulso que se produce es durante la Segunda Guerra Mundial. También aparecen ingenieros que se les pide que adapten al trabajador, al ser humano, a la posición de sedestación que deben realizar. Claro, obviamente, estamos hablando del periodo de las dos guerras mundiales. ¿En qué se va a haber centrado? Pues en el diseño bélico y desde un punto de vista de la ingeniería y de la eficacia, como hemos comentado antes. A partir de ahí se produce un desarrollo de toda una serie de toma forma esta ergonomía tal como la conocemos. Está a partir de mediados del siglo XX toma forma como la ergonomía cognitiva, con los avances de la informática y de la computación, y aparecen todos estos estándares que ya conocemos, basados en lo que se definía como postura correcta a la hora del trabajo. Abordaba campos como la ingeniería, el diseño, más tarde se incorporó la psicología, pero en el área de la antropometría, como rama aplicada de la antropología, seguía siendo la única disciplina que se ocupaba de la postura y no tenía realmente, era simplemente en base a estas mediciones. Ya se criticaba en los años 80 que la evidencia en la que estaban basadas todas estas decisiones eran o por registros médicos y encuestas o por cuestionarios psicofísicos, estas dos en el mejor de los casos, y en muchos de los casos simplemente en bocetos de modelos esqueléticos, tratando al ser humano como si fuese un mero armazón esquelético en el que se mantenía el cuerpo. Más adelante, ya con los estudios radiológicos de Schroeder y los registros de presión en vivo de Nackenson, ponían en tela de juicio la posición clásica de Schaffel, y más tarde fueron implementados por Adams y Bogduk, los que nos decían que esa postura, por ejemplo, el mantenimiento de la lordosis en esa postura de 90-90-90 era imposible. Entonces, si uno de los principios en que se buscaba es mantener las curvas fisiológicas del cuerpo, era irrealizable en esa postura. Estaba basado en un modelo absolutamente ficticio. El modelo es un poquito más, a todos nos sonará, este modelo del astronauta, este modelo de gravedad cero, que se aproximaría más a un modelo en el que
las articulaciones están en una posición mucho más relajada y llevaría más adelante pues, al nacimiento de lo que llamamos la sedestación dinámica, el dynamic sitting, con todas estas propuestas que en mayor o menor ventura han intentado implementarse con sus ventajas y sus desventajas a la hora de aparecer. Y claro, estamos hablando de posición de sedestación, pero cuando hablamos de postura de trabajo lo he obviado un poco por mantener la brevedad de la ponencia, pero estamos hablando de múltiples posturas en espacios, posturas más forzadas, posturas que requieren tareas más físicas, posturas en pedestación, que también deberían entrar dentro de todo este concepto de la postura. E incluso no es algo que nos venga nuevo, es esta postura en sedestación, aunque el 75% de los diseños de puestos de trabajo y las posturas de sedestación serán muy diferentes. Incluso no tiene por qué ser un trabajo intelectual. A lo largo de la historia ha habido muchos famosos, como podría ser Jefferson, Dickens, Kierkegaard, Virginia Woolf, Hemingway, Churchill, que optaban por... eran fieles defensores de la postura en bipedestación o en sedestación, con estos standing desk, que eran como posturas más óptimas para realizar su tarea. Bueno, luego había gente como Edison que buscaban posturas incluso más cómodas para realizar su tarea. Bien, llegamos ya al siglo XXI y vemos que en revisiones, por ejemplo en esta revisión a principios de este siglo, en las que busca qué libros se centran específicamente en estos aspectos más cinemáticos que tienen que ver con y encuentran la friolera de una referencia que está basada en un congreso de economía realizado a finales de los 80. Incluso estas herramientas, que son las que se suelen utilizar en ergonomía a la hora de evaluar realizar la valoración ergonómica, son las herramientas, una selección de herramientas, presentan problemas, porque todas las decisiones están basadas en este tipo de métodos para categorizar una postura, pero cuando las comparamos encontramos realmente que hay una correlación y una correspondencia, un consenso entre ellas muy bajo. Algunos métodos pueden categorizar una postura como de alto riesgo, mientras que otros la categorizan dentro de la misma postura, dentro de un riesgo moderado o incluso bajo. Y todo eso se ve reflejado en la legislación. Claro, también, como se ha comentado en la mesa anterior, que me ha parecido muy interesante, las decisiones que se realizan a nivel legal, los ergónomos, los fisioterapeutas, los médicos, solo figuran prácticamente como consultores en muchos de estos grupos de estudio. Muchas decisiones se están realizando en base a criterios políticos, consensos entre trabajadores, patronal y demás, y se están legislando en base a eso. Entonces, es lo que nos encontramos en estos momentos, que ya de por sí esa evidencia en la poca evidencia que contribuimos muchas veces no es de buena calidad. Y cuando vemos también las intervenciones que se están realizando, como hemos comentado, como también se ha comentado, no están llevando a muchos logros. Todos esos cambios no están llevando a muchas mejoras en la incidencia de prevención, que es lo que se trata de trastornos musculoesqueléticos. Quizá porque nos estamos perdiendo un poco, solo nos estamos fijando en los factores, teniendo en cuenta todos los factores que podrían influir en la postura del trabajo, solo nos estamos fijando, si nos fijamos en la postura, si nos están quedando por el camino todas estas factores referentes a la demanda de trabajo,
factores que tienen que ver con el espacio, con el lugar y factores que tienen que ver con el propio individuo, esas capacidades de las que se ha hablado antes y esas características propias del paciente y propias del sitio de trabajo que tienen que ver. Respecto con el sitio de trabajo, y ya para acabar, también ha cambiado mucho de cómo eran los puestos de trabajo industriales a la aparición del puesto de trabajo diseñado por Le Corbusier, que vale, sería un muy buen arquitecto y haría edificios muy bonitos, pero leemos la planificación jerárquica en el que los trabajadores estén juntos, mientras que los jefes gocen de un despacho con una silla mucho más cómoda, viene de él. Y en los años 50 los hermanos Enel empezaron a diseñar espacios más orgánicos, con particiones móviles, que son el modelo prácticamente vigente en la actualidad. Y aparecen otras propuestas, como esta de Indoor Sitting, que es ya un clásico, que se les propuso a unos trabajadores, se les dio una serie de tablones de material, ningún mueble, y les pidieron que diseñaran un espacio de trabajo en el que pudiesen estar trabajando cómodos. Y se transformó en algo que no se parece mucho a una oficina real, pero que aporta mucho más libertad para adoptar posturas, para variar, para cambiar, y se aleja mucho del puesto de trabajo que entendemos. Y que muchas empresas en la actualidad ya están comenzando a adoptar, y sobre el futuro nos dirán. También en el presente, en los últimos 2 años han pasado cosas, han pasado cosas en el mundo y el teletrabajo ha venido aquí, pero también nos han mostrado cosas muy curiosas, como que el hecho de estar trabajando en un entorno que no es favorable ni está adaptado para el trabajo, no ha supuesto tanto problema para el entorno, sino que se ve que, por ejemplo, el número de pausas o los factores psicosociales que han ido implícitos con todo el tema de la pandemia, con todo el tema del confinamiento, pueden acarrear. Entonces, esto también debería hacernos reflexionar sobre el futuro del teletrabajo, porque seguramente. Bien, y este sería mi mensaje para llevar a casa, en el que quizá hemos estado construyendo mucho contenido, mucho práctica clínica, seguimos haciendo actuaciones en preventiva y en clínica que quizá no estén basadas en cosas muy sólidas. Y quizá todo lo llevemos arrastrando de ideas preconcebidas, como podría ser el pensar en dinosaurios, y quizá debamos cambiar esa manera que tenemos de ver el trabajo y de ver los dinosaurios. Colorín colorado, muchas gracias y estoy a vuestra